directamente, imaginariamente, a Colombia. Muertos, reforma tributaria, violencia, paro. Arde Colombia. Y la verdad que a mí me genera mucho dolor, porque pocas personas son tan gentiles como los colombianos. Pocas personas son tan humildes como los colombianos. Y me duele que esté pasando algo como lo que está sucediendo en Colombia. Tenemos dos invitados. Está Alexander Angulo Fernández, que es refugiado político de Colombia. ¿Cómo te va, Alexander? Mucho gusto, Flavio. Bueno, qué interesante poder charlar contigo con todo lo que debes saber. Como refugiado político, me imagino que todo lo que sucede te duele. Y está Santiago Carvajal, que es comunicador social. ¿Vivís acá en Argentina, Santiago? Vivo aquí en Argentina, sí. Vivís acá en Argentina. ¿Te recibiste acá en el país también? No, en Colombia. Te recibiste en Colombia y viniste para acá. Me gustaría, Gustavo, que hagamos una especie de pintura de lo que pasa en Colombia. Esto es político. Sí, porque va más allá de la reforma tributaria que vos bien mencionabas, porque empezó con eso y de hecho el presidente Iván Duque, conservador, desde el año 2018 en el poder, retiró ese proyecto. Es más, le costó la cabeza al ministro de Hacienda, al ministro de Economía, digamos, y se dio de baja ese proyecto impositivo que buscaba recaudar más, destinado a programas sociales, etcétera. Pero son muchas demandas sociales, es cierto, porque, a ver, la protesta está protagonizada por sindicatos, estudiantes, indígenas, además de organizaciones políticas, pero también hay denuncias de infiltrados disidentes de la FARC, digamos, del Ejército de Liberación Nacional, y algunos dicen también que está la mano de Nicolás Maduro políticamente en esto. De hecho, lo denunció Lenín Moreno en las últimas horas. Entonces digo, se está enturbiando el clima social en un país que es uno de los más desiguales de la región. Vamos a recordar, tiene la misma pobreza que nosotros, 42%. A ver, Santiago, como comunicador que sos, si te piden que hagas un pantallazo general de lo que sucede en Colombia, ¿qué dirías? A ver, en términos desde la reforma, si tú me preguntas a mí, yo estoy 50-50, ¿no? En contra o a favor, ¿no? Hay puntos muy importantes de la reforma que sí se tienen que estudiar y sí se deben poner en práctica. Pero hay otros que está atacando mucho a la clase media, que es una clase media en Colombia, la clase media es muy reducida y que no tiene ningún tipo de financiamiento o de subsidios que la puedan ayudar a mejorar ese estilo de vida, ¿no? Digamos que eso es un problema que se presenta en el país bastante fuerte. Alexander, ¿por qué te tuviste que refugiar? Bueno, primero, como decía el compañero periodista, hay que tener una cosa muy clara. Colombia tiene 6 millones de víctimas, al igual que Siria, y 600.000 muertos por el conflicto armado, según cifras de la ONU. Es el quinto país más desigual del mundo y en el cual se ha perpetuado el Partido Conservador y en este caso el Partido de la U y el uribismo en contra de políticas públicas a favor del pueblo. ¿Por qué me tuve que venir? Porque era candidato al Congreso por el partido de la Lista de la Decencia en Colombia, una lista de coalición que se hizo por diferentes partidos progresistas y sufrí unos atentados por las autodefensas de Colombia o los mal llamados falsos positivos, que es lo que se viene replicando en Colombia. O sea, Colombia es un país tan desigual y cuando no llega a ser desigual, entonces el gobierno lo vuelve desigual. Por ejemplo, ahora, el caso... Es tremendo, Alexander, que todavía hablemos de atentado. O sea, viste que a nosotros nos pasó que en los últimos tiempos nos hemos inmiscuido mucho en la cultura colombiana a través de las series. Y también a través de que en los años 2000 la gente empezó a viajar mucho más, claramente mucho más, y hemos conocido muchos argentinos, por ejemplo Colombia, y hemos conocido su cultura. A vos, cuando escuchás atentados, todo lo primero que se te viene a la cabeza es Pablo Escobar. Pablo Escobar, que es de la década del 90, principios de los 90. Sin embargo, año 2021, hay un refugiado político sentado acá en Crónica diciendo que todavía hay atentados, que todavía, si pensás diferente, te persiguen. ¿Cómo puede ser que en el año 2021 todavía pasen cosas como estas? ¿Por qué? ¿Por qué tanto en Colombia y no tanto en otros países?
de acá de Sudamérica? Porque lo que te decía, los intereses geopolíticos y estratégicos de Estados Unidos se enfocan mucho en Colombia, Sí. porque es uno de los países con mayor riqueza mineroenergética. Si nosotros miramos las denuncias que nosotros hicimos en el 2018 a través de organismos de derechos humanos, porque en Colombia se estaba gestando el proyecto Diamante Caribe. El proyecto Diamante Caribe es la explotación de coltán más grande en el mundo, y esto tiene unos intereses al igual que el golpe de Estado en Bolivia. Entonces nosotros, más allá de colores políticos, lo que nosotros reclamamos es el derecho a la digna protesta, el derecho a la manifestación de los derechos humanos y el respeto a la vida. No podemos ver que ahorita en Colombia hay 37 víctimas a manos de la policía, y lo más triste es que no se está utilizando balas de 9 milímetros, se están utilizando balas de fusil. Lo acaba de decir la Defensoría del Pueblo, se acaba de pronunciar la ONU en contra de las 37 ¿Qué víctimas. significa eso? Para los que no entendemos nada de milicia, ¿qué significa que sean balas de fusil? Bala de fusil significa que la policía debe portar, la policía ciudadana Sí. debe portar una pistola 9 milímetros o Sí. una pistola calibre 38. Y las víctimas fatales en este momento están muriendo por balas de fusil. Y no lo digo yo, lo dice la ONU. Porque está el ejército en la calle. Está el ejército en la calle por orden del presidente Duque, cuando se le dijo sentémonos a negociar la reforma tributaria, sentémonos. ¿Por qué? Porque la reforma tributaria, ¿qué es lo que quería? Recaudar 23 billones de pesos con un IVA de 19% a una población que viene empobrecida desde hace más de 60 años y que la pandemia aún la empobreció más. Entonces eso recrudece muchísimo la situación. Y usted lo decía, no solo es los taxistas, son todos los gremios en Colombia que están parados en este momento. Justamente sobre este tema que estaban hablando de la reforma tributaria, uno haciendo paralelismos piensa que más allá de que se volvió para atrás con lo que era la reforma, había todo un caldo de cultivo que evidentemente estaba ahí latente y que en la primera de cambio salió, se manifestó y encima hubo un montón de represión. ¿Qué otras cosas había detrás de esto? Claro, imagínate usted que no es casualidad que el presidente Duque pida la renuncia del ministro Carrasquilla para que 2 días después sea candidato al Banco Interamericano de Desarrollo. O sea, no es una coincidencia que las estructuras de poder en Colombia, por ejemplo, te explico, en Colombia la reforma a la salud, porque era un solo paquete, no era solo reforma económica. Sí. La reforma a la salud afectaba tanto a los colombianos que en Colombia hay una sola obra social como aquí en Argentina, y el dueño de esa sola obra social es una sola persona. Entonces vos tenías que comprar la obra social y luego de tener la obra social, si sufrías de cáncer o una enfermedad terminal, tenías que pagar una póliza. Colombia es el país con la educación más baja de Latinoamérica. Ahora, pero pará, porque lo escuchamos a Alexander y también te quiero escuchar a vos, Santiago. Porque vos arrancaste diciendo yo estoy de acuerdo un 50 y un 50. La verdad que la postura de Alexander es una postura radical, lo cual no está mal, porque de posturas radicales también se han conseguido miles de cosas y miles de beneficios y miles de derechos. Pero te quiero escuchar a vos también, Santiago, porque vos recién me pedías como diciendo, pará, quiero hablar porque no estoy muy de acuerdo con lo que dice mi compatriota. A ver, te escuchamos. Mira, el tema de la reforma es cierto, la reforma hay que estudiarla y hay que analizar cuáles son esos puntos débiles que tiene la reforma. Pero la reforma también está proponiendo cosas importantes. Aquellos capitales de personas naturales, cuando hablamos de una persona natural es que no es una empresa, Sí. es decir, vos, yo, cualquiera. Sí. Si tiene un capital mayor a 1.3 millones de dólares o hasta 4 millones de dólares, va a tener que aportar el 1 o el 2% en impuestos. Eso es un punto importante porque hoy en día eso en Colombia no se ve. Hay que adicionar que aquel empleado público que gana más de 2.600 dólares va a tener que pagar un impuesto durante 2 años, un impuesto solidario para mantener ese subsidio solidario que se le da a las familias menos favorecidas, ¿sí? Sí. Y sobre esos puntos, digamos que hay muchos que benefician. Lo que pasa es que hay otros que están golpeando es la clase media en específico. Subirle el IVA al agua, a la luz, al gas, para la clase media no es bueno, porque la clase media no recibe ningún tipo de subsidio. ¿Por qué me haces así? Como que me pedí la pelota, Alexander, como enojado con lo que dice tu compatriota. No, no es enojado, solamente es evaluar lo siguiente, Flavio. Colombia tiene un presupuesto de 330 y algo de billones de pesos. Y lo más ilógico, que Colombia es un país que su riqueza es del agro y tiene 1.5 billones de presupuesto en el Ministerio de Agricultura. Entonces yo digo, bueno, listo, vamos a decir que la reforma es buena. ¿Y a dónde va a ir ese presupuesto de la reforma?
a 37.5 billones del Ministerio de Defensa y a 10.5 millones de la Policía y a 7.5 millones del Ejército. O sea, Ojo, la hablemos con reforma- cifras- ojo. hablemos con cifras concretas. La reforma es clara y la reforma deja claro hacia dónde va ese presupuesto. El presupuesto se está destinando, uno, para familias solidarias, que es el tema del subsidio que se le da a las familias. Dos, se está destinando para el temas de cambio climático, porque hay una parte de la reforma tributaria que está hablando sobre cambio climático y aquel impuesto que debe ir sobre los productos de plástico, ¿sí? Dos, para mitigar el impacto que generó la pandemia durante el año 2020, que fue bastante fuerte, hubo una reducción de empleo muy alta en Colombia frente a la pandemia y hay que buscar eso. Y tres, porque es que Colombia hoy en día tiene un 50% de la deuda externa, ¿no? Entonces al año 2022-2023 Colombia no va a tener cómo pagar esa deuda y se está buscando la manera de no entrar en ese listado de los países que no logran pagar y bajar la calificación para poder cumplir con esas obligaciones. Pero además de eso es porque hay de las reformas tributarias es una reforma que realmente está verificando el tema social. Yo no digo que no sea cierto la desigualdad que se presenta en Colombia, no digo que no sea cierto que hay puntos que hay que analizar frente a la ley, pero no se puede satanizar la ley completa porque la ley tiene un objetivo, sí, social, que hay que empezar a verificar, que lo tienen que modificar. ¿Cuándo van a pagar los que tienen más plata una crisis mundial? Te lo pregunto, Alexander, Santiago, porque es algo que me gustaría que algún día, ¿viste? Cuando hablamos de crisis, que la crisis no sea siempre para los mismos. Porque cuando crece la pobreza, crece siempre para lo mismo. Cuando crece la desigualdad, crece siempre para lo mismo. ¿En qué momento? Porque si no siempre nos quedamos con que, la ley... Bueno, yo entiendo las leyes, y está bien que existan, porque no podemos vivir sin leyes. Sin embargo, siento que cada vez que se le quiere, que se entienda, tocar un poquitito el bolsillo a los que más tienen, Totalmente. la clase media, en lugar de empatizar con los de abajo, empatiza con los de arriba. Es que, Flavio, eso es lo que yo siento. Es que, Flavio, mire, es aquí iba yo. aspiracional. Sí. El compañero acaba de decir que la reforma va a apoyar lo ambiental. Colombia es el país con más mineroenergía extractivista. La Greystar, una de las empresas canadienses que más ha sacado recursos económicos de Colombia, que más ha desplazado. Y lo digo con cifras exactas. En el Magdalena Medio tenemos más de 1.500 desplazados por el extractivismo en Colombia. ¿Y a dónde se ha ido esa plata? ¿Dónde está? Si es que vamos a querer invertir, porque es que yo puedo, como usted decía, puedo hacer una reforma muy bonita, la ley está bien, estamos de acuerdo, pero el tema es, ¿va a llegar esos recursos a inversión social en Colombia? Si eso fuera así, no tuviéramos 7 millones de víctimas desplazados internos, no tuviéramos más de 5.000 refugiados en el mundo, no tuviera Argentina, Flavio, mire, no tuviera más de 180.000 colombianos que se vienen a estudiar a la UBA porque Colombia no les garantiza la educación gratuita. Colombia no se puede estudiar gratis. En Colombia, quien puede estudiar gratis es quien gana más de 5 o 6 salarios mínimos, porque las universidades públicas tienen un IFES que no deja que los chicos lleguen a estudiar. Sí, por eso la desigualdad social. Sí, eso es algo que a mí por lo menos me genera mucho orgullo. Hay argentinos que dicen, no, tendrían que pagar, los que vienen afuera que paguen. Bueno, es una discusión eterna. Yo estoy a favor de que Flavio, el que está en suelo argentino tiene que tener los mismos derechos que un argentino. Total. Obviamente que lo que debiera haber es más vacante, no sacar a los colombianos para que puedan estudiar los argentinos, no. Que haya más vacantes, que haya más universidades, que haya más inversión en educación. Aparte hay gente que Pero vive bueno, acá, claro, que Flavio, paga pero- impuestos Claro, acá, obvio. Pero eso no pasaría si Colombia no fuera un país tan desigual. Por supuesto. Con la riqueza que tiene Colombia, podríamos recibir a todas las personas que están en el mundo. Es uno de los países más ricos. Pero ¿qué es lo que ha hundido a Colombia en la pobreza? La desigualdad que ha tenido los partidos tradicionales. Alexander, dame ahí- un cierre que tenemos que continuar con los móviles. Igual estamos muy agradecidos de que hayan venido. No. Santiago, Alexander, dame tu cierre y vamos con Alex. No, yo la invitación y la Santiago. petición que hago es que Colombia, inclusive el presidente Fernández se pronunció ayer y dijo una violencia singular la que está sucediendo en Colombia. Entonces lo que nosotros pedimos es que haya una comisión de verificación de derechos humanos de la ONU y que paren las masacres. ¿Por qué? Porque lo que está sucediendo en este momento en Colombia es una masacre. Eso es lo que nosotros pedimos, que haya una mesa de diálogo y que la mesa de diálogo se estudie O sea, en todos casi los 30 puntos. muertos, ¿no? Que van 37 muertos. 37, Dios mío. O sea, lo que nosotros pedimos en este momento, inclusive el sábado tenemos un evento aquí en el Congreso
donde va a ser muy grande. ¿Por qué? Porque nos duele el pueblo colombiano, nos duele la sangre. Es un que está sufriendo 2001 en este momento. nuestro. A mí lo que me llama es que se sostenga, me llama la atención que se sostenga el gobierno de Iván Duque acá. Tuvimos menos muertos y cayó un gobierno de la Rúa, digo. Entonces, más allá de lo que discuten ustedes políticamente, lo que estamos viendo, esas imágenes son terribles, es una masacre. Entonces, cuesta mucho que se sostenga ese gobierno todavía, el de Iván Duque. Pero bueno. Damos el cierre, Santiago. Gracias, Alexander, por venir, de corazón. No, yo creo que el tema de la violencia con las protestas no es justificable por ninguno de los dos lados. Yo creo que el gobierno sí se tiene que sentar a dialogar con cada una de las partes de la oposición y poder concretar temas claros dentro de la reforma. Y un punto que vos mencionabas es lo que yo pienso de esta reforma. Hay más de 36.000 personas con capitales mayores a $1 millón en Colombia. Lo dijiste. Para eso, el gobierno es donde tiene que concentrar esa reforma, que son los mayores capitales, ¿no? Y no atacar tanto a la clase media. Eso es lo que creo que es un punto importante por parte del gobierno a analizar. Qué parecidos estamos en algunas cosas todos, ¿eh? Gracias por haber venido y tengo una gana de irme a Colombia ahora que los escucho a ellos. Es muy lindo. Es muy lindo Colombia, obvio. Y los colombianos son divinos. Y los han estigmatizado tanto ustedes a lo largo del mundo, ¿eh? Sí, la verdad Pablo, que... Pablo Escobar nos dejó una herencia negra, muy grande, muy nefasta. Pero quiero cerrar también con esto. Las últimas investigaciones y lo que dijo Salvatore Mancuso, un ex paramilitar en Estados Unidos, a través de la Justicia Especial de Paz, sacó a la luz los nexos del uribismo con las avionetas que sacaban la droga de Colombia. Por eso, no es solamente Pablo Escobar. Exactamente. Es el gobierno y es Pero Estados se llevaron Unidos la peor también. O sea, publicidad ¿cómo se podía sacar esa droga? Porque ¿quién otorgaba los permisos para que las avionetas Totalmente. salieran? Lo otorgaba Álvaro Uribe Vélez cuando trabajó en la Fuerza Aérea en Antioquia y a través de toda su cúpula. O sea, no era solo Pablo Me van a Escobar. hacer creer